Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, contento de verles nuevamente a través de este medio tecnológico. Hoy día en el estudio bíblico, recordando que estamos viendo el libro de Jonás, El viaje de Jonás. Un título que suena interesante pensando en lo que nos ha enseñado hasta el día de hoy. Este hermoso libro que el Señor ha dispuesto que esté en el canon bíblico, considerando la enseñanza para el pueblo cristiano actual. Ante la desobediencia de Jonás, ante la forma en que este siervo de Dios se rebeló contra el Todopoderoso, nos muestra a nosotros que también tenemos que tener cuidado con nuestros actos delante del Dios bendito, el eterno, el sublime. Así que vamos a orar para que iniciemos nuestro estudio. Bondadoso Padre, gracias por este tiempo de estudio. Rogamos que su palabra habite en nosotros con poder, con bendición, para poder nosotros aplicarla a nuestro diario vivir y sacar de ella la enseñanza que usted ha dispuesto a través de su Santo Espíritu para nuestras vidas. Permita, oh Señor, que seamos obedientes al mandato suyo y que en este servicio que ofrecemos delante de su santo trono podamos también ser recibidos con poder, con misericordia, con bondad, ya que somos indignas criaturas, pero su Santo Hijo nos hace perfectos delante suyo. Rogamos que usted obre en nosotros en todo momento, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La verdad es que buscamos medios para poder servir al Señor y poder estar, ¿cierto?, delante de Él en todo momento. Estos medios tecnológicos nos juegan de repente eventos que no los consideramos, y espero que en esta hora no tengamos ningún inconveniente, ya que la tecnología, si bien es cierto, es buena, pero nos juega malas pasadas por la ignorancia que hay en nosotros en el manejo de ellas. Pero el Señor nos dirige, ¿cierto?, en todo momento. El viaje de Jonás nos ha permitido llegar hasta el capítulo 4, en el cual tenemos la oportunidad de considerar ya los eventos posteriores a la predicación de Jonás. La semana anterior vimos que Jonás hace un reclamo a Dios y que con este reclamo justifica su acto de huir de la presencia de Dios. Quizás es algo que habitualmente hacemos nosotros los creyentes. Nos justificamos o justificamos nuestra falta delante del Señor, nuestra negligencia, nuestra falta de fe, de acuerdo a la forma en que Dios procede en nuestra vida. Si nos enfermamos, nos quejamos que por qué Dios permite la enfermedad. No buscamos el para qué. Y eso es interesante. No quejarnos, sino que es entender que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para un propósito. Cuando tenemos conflictos en el matrimonio, por ejemplo, ya que estamos hablando de la familia cada día domingo en la escuela dominical, los devocionales también están enfocados hacia ese punto. ¿Cómo enfrentamos nosotros el problema matrimonial? ¿Mirando el propósito de Dios o realmente mostrando lo que realmente somos, pecadores, que no escuchamos la voz de Dios? Cuando tenemos problemas en el trabajo o problemas económicos, ¿buscamos entender cuál es el propósito de Dios o nos quejamos delante de Dios? El que yo no realice la voluntad de Dios Todopoderoso es culpa de Él y no mía. Conceptos que hoy se utilizan, sobre todo en muchas corrientes pseudo cristianas, que muestran o quieren dar a conocer que el hombre tiene el poder para lograr sus metas. Y se olvidan que es Dios el que obra tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aún conociendo cómo es Dios, a mí algo que me llama profundamente la atención siempre es que a medida que más conocemos a Dios y más vemos cómo su misericordia se manifiesta en nuestras vidas, más nos alejamos de Él. Si usted evalúa cuánto tiempo lleva la iglesia, cuánto tiempo lleva congregándose, hoy su servicio a Dios, su adoración a Dios, ¿es más que al principio o menos? Cuando pensamos en, por ejemplo, la asistencia al templo, que es una medida que lamentablemente la utilizamos. Cuando quizás muchos recién llegamos al Evangelio, pasamos en el templo. Culto de oración, culto de estudio bíblico, actividades de jóvenes, escuela dominical, culto de adoración,
En todas las actividades estábamos ahí. Pero increíblemente a medida que más conozco a Dios, como que ya no es tan importante. No, con una vez a la semana basta y sobra. Transamos nuestros principios cristianos en pro de nuestros deseos personales o carnales. Transamos nuestra vida cristiana por los deseos que hay en nuestro corazón. No hacemos las cosas por la voluntad de Dios, más por el deseo de alcanzar un objetivo personal. Aún conociendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora, sabemos cómo es Dios, ¿cierto? Bondadoso, poderoso, lleno de poder, todopoderoso, omnisciente. Y aún así, vamos en contra de él. Jonás, que era el profeta de Dios, fue contra su Señor a pesar de saber cómo era y quién era. Porque en el capítulo 4 de Jonás, él dice: por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía quién era Dios, sabía que era bondadoso, lleno de clemencia, de misericordia, pero aún así no quiso obedecerle para predicarle a aquel que lo necesitaba. No había misericordia en Jonás. A pesar de recibir misericordia de Dios, recordemos, estuvo en el pez 3 días en lo profundo de la mar y Dios tuvo misericordia de él ante la oración de Jonás. Pero cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, ¿recuerdan que el pueblo de Nínive se arrepintió? Dios lo perdonó, pero Jonás se enojó porque Dios había perdonado a Nínive. En Jonás no había misericordia, no había amor a su prójimo. Queridos hermanos, consideremos aquello. ¿Qué hay en nosotros hacia mi prójimo? ¿Hay amor, hay deseo de perdón? ¿O hay deseo de aplacarlo con la justicia? Y lo digo así porque muchas veces somos tan, digamos, extremos y nos olvidamos de la compasión y que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Sí, hay que hay que aplicar disciplina para que la iglesia no se corrompa. Eso yo lo creo profundamente. Que aquellos que pertenecemos a una denominación en particular tenemos que someternos a su forma de gobierno, a su disciplina. Y si estoy en una falta, no debo esperar que me corrijan. Debo ser yo el primero en disciplinarme. Eso espera Dios de nosotros. Jonás no fue así. Tuvo que ser disciplinado, aún conociendo a Dios y sabiendo cómo era Dios. Si estamos en pecado, debemos autodisciplinarnos e ir delante de Dios, delante de nuestros líderes, y decirles que no estamos dignos delante de Dios. Y si estoy en disciplina, debo ser yo el primero en decir: no, yo estoy en disciplina, estoy corrigiendo mi pecado. Y Dios va a ser bondadoso. Pero debemos hacerlo con preocupación, sabiendo que Dios nos agrada de los insensatos. Porque Dios es clemente, piadoso, tardo a enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Eso es Dios. Eso dice Jonás. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo a enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en relación a esto mismo? Vamos a ver aquí algunos pasajes. Yo les invito para que ustedes los busquen en sus casas. ¿Ya? Aquí en Joel, ya un profeta menor que se nos pierde en muchas ocasiones, yo les invito para que puedan considerar lo que el profeta Joel, la verdad que no lo leemos muy habitualmente, pero él se manifiesta en varias cosas, ¿ya? El libro de Joel, un profeta que lo menciona también en Hechos, que habla de las visiones que iban a tener los jóvenes. Él nos va a hablar sobre la clemencia de Dios, ¿ya? La clemencia de Dios. ¿Usted cree que Dios es clemente? Joel 2, versículo 13. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Dios es clemente. Pero es interesante Joel cuando escribe, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Quizás muchas veces mostramos o hacemos demostraciones públicas de arrepentimiento para que la gente nos vea. Esto se da habitualmente en las iglesias. Cuando hay alguien en disciplina, muestra una condición de arrepentimiento para que lo vean, pero no hay un cambio en el corazón. Querido hermano, si tú estás en pecado, si has cometido falta, corrígelo en tu corazón. Corrigiéndolo en tu corazón, vas a poder mostrar realmente un arrepentimiento. Dios es clemente, misericordioso, que perdona el pecado cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, procuramos que esto no vuelva a ocurrir. ¿Ya? Esto es importante tenerlo presente. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, procuramos no volver a cometerlo. Ahora, si yo vuelvo a caer en el mismo pecado, tengamos cuidado, porque en realidad no nos hemos arrepentido y no estamos siendo transparentes delante de Dios. Y Dios conoce nuestros corazones. Aunque nosotros le mostremos y podamos engañar a la gente, a Dios no le podemos engañar. Y esto también es causa de que la iglesia no crezca, no se desarrolle, por el pecado que hay en los miembros de la iglesia. Cuando vemos también, podemos ver que Dios es piadoso. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Ya? Jehová es tardo para la ira. No es que nosotros pecamos y Dios nos castiga. No, Dios es misericordioso. Procura que nos arrepintamos. Él nos da medios para que nosotros nos arrepintamos y nos corrijamos. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Descuidamos esta gran bondad de Dios. Y grande en poder, y no tendrá el culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Miren el poder de Dios. Y no tendrá al culpado por inocente. Él va a hacer juicio sobre nuestros pecados, pero con misericordia, con bondad. No es un Dios iracundo que trata de reducirnos a la nada. No. Sobre todo aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos da oportunidades. Un ejemplo claro es Jonás. Desobedeció, pero aún Dios allí en la desobediencia le enseñó y le llevó a considerar la bondad, la clemencia, la piedad de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jonás con eso? ¿Qué dice Éxodo 34, 5 y 7? Perdón, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Jehová hablando con Moisés en el monte de Dios, en Sinaí, y Dios se manifiesta delante de Moisés. Y Moisés dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justifica al malvado, y que visita la iniquidad de los padres. Si bien es cierto, Dios es tardo para enojarse, pero aún cuando nosotros no nos arrepentimos y no corregimos nuestro error, Él envía o mantiene este pecado del hombre y el castigo sobre los hijos de los hijos. Si yo peco, puede traer consecuencias a lo mejor no sobre mí, pero sí sobre mi hijo. Si miramos a aquellos que tenemos hijos, ¿Dios ha manifestado su castigo sobre ellos? Quizás, en muchas ocasiones, ellos han tenido que sufrir el castigo que yo merecía.
Mi pecado le trae consecuencias a mis hijos. Y quizás vemos un matrimonio mal constituido, una falta de entrega a Dios, hace que mis hijos no sirvan a Dios, que constituyan mal sus matrimonios. El ejemplo que yo les doy les lleva a ellos también a cometer errores. Por eso la necesidad de buscar a Dios y arrepentirse, porque Dios es grande en misericordia, es tardo para enojarse. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, a lo mejor no lo hemos hecho. A lo mejor no le hemos confesado nuestros pecados a Dios. Claro, le decimos que nos perdone, pero no le decimos: Señor, perdona este pecado y ayúdame a que este pecado no vuelva a mí. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es grande en misericordia. Éxodo 26. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren, Él hace misericordia en millares a los que le aman. No hace misericordia para los que no le aman, sino que la misericordia de Dios es para aquellos que le aman, le obedecen y aceptan su voluntad. Porque dice: y guardan mis mandamientos. O sea, la clemencia, la piedad, el tardo a enojarse, la grande misericordia, se va a arrepentir del mal sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hacen su voluntad. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos estar atentos a nuestra condición, porque Dios obra su misericordia y bondad sobre aquellos que le aman. El último versículo que voy a leer aquí es Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. De la misma manera que castiga a los hijos de los hijos, bendice a los hijos de los hijos. O sea, si yo soy fiel, Dios va a bendecir a mis hijos y ellos podrán ser fieles. Y si ellos son fieles, va a bendecir a sus hijos, o sea, a mis nietos. Y dice el pasaje: hasta las 1000 generaciones. Amados hermanos, hoy es un tiempo especial para buscar a Dios y disfrutar de su bondad y misericordia. Jonás luchó con aquello. Se justificó su pecado delante de Dios porque Dios lo había enviado. Imagínense. No fue capaz de reconocer su condición. Hoy, con mucho amor y cariño, te invito a reconocer tu condición delante de Dios. Te invito a buscar la comunión perfecta delante de Dios. Cuando nosotros nos justificamos, como lo hacía Jonás, justificamos nuestras faltas, nuestras negligencias, nuestra falta de fe en la forma en que Dios procede, es que nos hemos conocido a Dios. Es que realmente no sabemos cómo es Dios. Lo que estamos viviendo dentro de la iglesia no es culpa de Dios, es culpa mía. Si yo he sido disciplinado, si yo estoy en pecado, no es porque Dios lo permitió bajo su deseo, sino porque yo no fui fiel a Dios. Si yo debo recibir disciplina es porque Dios me quiere corregir, me quiere mejorar, porque me ama. Pero ¿estamos dispuestos a recibir la disciplina? ¿Estamos dispuestos a recibir la corrección de Dios? Dios nos ama y espera de nosotros misericordia. Espera que nosotros seamos fieles. Él derrama su bondad sobre nuestras vidas y desea que nosotros podamos disfrutar de todo ese amor. Amado hermano, disfruta de la clemencia, de la piedad, de la misericordia del gran Dios Todopoderoso. Eso es nuestro Dios. Disfruta de ello, pero considera tu vida, tu santidad. Considera tu entrega delante de Dios. Si es fiel, Dios es fiel. Si no eres fiel, mejora tu condición para que Dios derrame su bondad sobre tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. Oramos al Padre. Dios bondadoso, gracias
por su bondad y misericordia para con nosotros, pecadores indignos. Si hay en nuestra vida una falta, si hay errores, Señor, rogamos el perdón de cada uno de ellos. Ayúdenos a ser santos delante de su presencia. Líbrenos del mal, porque usted tiene el poder. Ayuda a mis hermanos, si alguno de ellos está pasando por momentos difíciles, si alguno de ellos está siendo disciplinado por usted, permita en su corazón humildad y sencillez para aceptar la corrección y poder mejorar su condición espiritual. Permítanos, oh Padre, como iglesia, buscar el mejor servicio, pero también, Señor, a buscar la excelencia en la adoración. Si vemos alguna situación que amerite, Señor, corrección, ayúdenos para con amor, con deseo de exaltar su nombre, poder corregir a nuestros hermanos y poder llevarles también en buen camino para su honra y su gloria. No somos nada, somos indignas criaturas, pero su Espíritu Santo obra en nosotros lo mejor. Ayúdenos para mejorar cada día en este servicio y adoración que le entregamos. Su bondad sea con nosotros. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor sea con ustedes, mis hermanos.